Si no quieren escucharme hablar, adelanten el video hasta el minuto 1. En cualquier caso, espero que estén pasando un hermoso día o si es de noche, una tranquila velada. Les habla Katsuragi Fix. En este canal compartiré fanfics de mi autoría y, si es posible, también traducciones de fanfics de autores chinos hechas por mí. En esta ocasión, el fanfic que les presento fue escrito por mí. Si la historia les gusta, no olviden apoyarme con un like y un comentario, tanto aquí en el video como en la versión escrita, cuyo enlace también estará en la descripción. Debo mencionar que me esfuerzo por ser fiel al canon de mis historias. Eso significa que muchos de los eventos de mis fanfics están basados en datos sacados directamente de fuentes oficiales, como mangas y novelas ligeras. Sin embargo, incluso los autores originales cometen errores, por lo que no puedo prometer que absolutamente todo será completamente canónico. Sin más que agregar, les dejo con la historia. Ubicación: Toumoudochi Game, Japón. Prefectura de Saitame, apartamentos. Yuichi Katahiri, un joven estudiante de preparatoria, trabajaba en silencio, sus manos hábiles dando forma a rosas de papel con precisión casi mecánica. Frente a él había dos cajas vacías que, para el fin de semana, deberían estar llenas de estas delicadas flores artesanales. Apenas había comenzado, pero sabía que la tarea le consumiría varias noches de sueño. Era un trabajo sencillo, casi monótono, pero no podía darse el lujo de rechazarlo. Desde que perdió a sus padres en un accidente, Yuichi había aprendido a sobrevivir por sí mismo, aceptando cualquier empleo que le permitiera llegar a fin de mes. Durante años se había dedicado a trabajos pequeños y mal pagados, pero recientemente comenzó a aceptar encargos aún más modestos con un objetivo claro: ahorrar suficiente dinero para ir al viaje escolar junto a sus preciados amigos. Y lo había logrado. A fuerza de esfuerzo y sacrificio, reunió el monto necesario. Aunque el precio fue alto, gastó incluso el dinero destinado a pagar la renta. Ahora debía seguir trabajando para cubrir sus necesidades básicas. Aún así, no parecía preocupado. A los ojos de cualquiera, Yuichi era un estudiante más, confiable, amable y con una racha de mala suerte económica que inspiraba simpatía. Pero esa fachada escondía algo más oscuro. Pocos podrían imaginar que bajo esa apariencia común se ocultaba una mente calculadora, alguien con la capacidad de manipular situaciones y personas con una frialdad inquietante. Aunque poseía leves rasgos de trastorno de personalidad antisocial, su verdadera naturaleza estaba más cerca de los pilares de la tríada oscura de la personalidad: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Yuichi, sin embargo, sobresalía por su habilidad en el maquiavelismo, utilizando la manipulación estratégica como herramienta para alcanzar sus metas. Con su inteligencia emocional y cognitiva muy por encima del promedio, una moralidad pragmática que no se veía limitada por estándares sociales comunes y una empatía selectiva que solo mostraba cuando le convenía, Yuichi podía controlar cualquier situación a su favor. Pero había más: no solo era un joven brillante, resiliente y psicológicamente impenetrable, también era un asesino. En ese momento, mientras una pila de pétalos de papel se acumulaba en su escritorio, Yuichi se permitió un breve descanso. Sus brazos se estiraron, sus ojos se cerraron por un instante, y un pensamiento le cruzó la mente como un relámpago: ¿habrá alguien devuelto el dinero ya? Apenas unas horas antes, mientras estaba en clase, el maestro encargado del aula hizo un anuncio que dejó a todos en estado de shock: alguien había robado los 2 millones de yenes destinados al viaje escolar. Shio Sabaragi, amiga cercana de Yuichi y vicepresidenta de la clase, había cometido el error de guardar el dinero en su taquilla, un lugar que, en retrospectiva, resultaba tan inseguro como ingenuo. Shio, desesperada por arreglar el problema, decidió quedarse en la escuela hasta tarde, con la esperanza de que el culpable tuviera un cambio de corazón y devolviera el dinero. Pero Yuichi, que conocía mejor que nadie cómo funcionaban las mentes humanas, no albergaba demasiadas expectativas. La probabilidad de que el ladrón actuara por remordimiento era ínfima. A pesar de ello, no podía evitar preocuparse por Shio. Aunque sus emociones estaban cuidadosamente reprimidas, había una parte de él que no quería que su amiga sufriera. Con un suspiro, Yuichi se dispuso a retomar su trabajo. Era tarde, y su mente estaba divagando. De repente, un sonido extraño lo hizo detenerse. ¡Ding! Una ventana de texto holográfica apareció frente a él, obstruyendo parte de su campo visual. ¿Cuál es el punto de mantener este teatro tuyo? ¿Acaso le temes a los humanos? ¿Qué es esto?, murmuró Yuichi,
frunciendo el ceño mientras miraba la ventana. Aunque no era un experto en tecnología, los videojuegos y las películas de ciencia ficción no le eran desconocidos. Su mente rápidamente pasó de la sorpresa a la preocupación, alguien lo estaba observando. Con rapidez, se levantó de su asiento y comenzó a revisar su apartamento. Examinó cada rincón, cada posible dispositivo que pudiera estar proyectando esa ventana. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, su paciencia comenzó a agotarse. No hay nada, pensó. Suspiró, resignado. Podría ser una broma o una alucinación, pero no estaba dispuesto a tomarse ese riesgo. Se sentó de nuevo, esta vez con un propósito diferente, intentar comprender qué estaba sucediendo. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que estás buscando?, preguntó en voz baja, pero firme. A Yuichi le interesaba entender la naturaleza de este mensaje, no solo lo que representaba. Poco después, el sonido familiar resonó de nuevo. ¡Ding! Una nueva ventana apareció sobre la anterior, con un mensaje aún más intrigante. Si estás interesado en saberlo, también podrías expresarlo directamente. La ventana desapareció momentáneamente y fue reemplazada por otra. ¿Quieres saber quién soy y qué ofrezco? Sí, diagonal no. Yuichi observó la ventana holográfica con una sonrisa ligera que apenas curvaba sus labios. El mensaje frente a él era, sin duda, extraño, pero no lo perturbó tanto como podría haber perturbado a cualquier otra persona en su situación. En su mente, todo era un juego, y los juegos eran precisamente su especialidad. Un enfoque directo para captar mi interés. No está mal, pero aún no suficiente, pensó. Su mirada se volvió analítica, como si tratara de descifrar los patrones detrás de las palabras en la pantalla. El mensaje parecía diseñado específicamente para él, hecho a medida, como si alguien conociera aspectos de su verdadera naturaleza que nadie debería conocer. Sin embargo, el hecho de que no pudiera identificar el origen del mensaje significaba una cosa: carecía de información. Y eso era inaceptable. No tenía miedo. Después de todo, el miedo era un lujo que nunca se había permitido. Lo único que realmente le importaba era tener el control, y para recuperar el control, necesitaba más datos. Este mensaje, fuera una broma elaborada, una amenaza o una oportunidad, representaba una incógnita que no podía ignorar. ¿Qué gano si acepto?, se preguntó mientras sus dedos jugueteaban con el borde de la mesa. Al menos tiempo y contexto. Si alguien está detrás de esto, tarde o temprano cometerá un error. Apoyó la barbilla en una mano, sus ojos entrecerrados mientras analizaba las posibles ramificaciones. El hecho de que alguien pudiera proyectar una ventana holográfica en su apartamento ya era motivo suficiente para tomarse la situación en serio. Negarse, en cambio, podría cerrar una puerta que su pragmatismo le decía que debía mantener abierta. Si todo esto es un engaño, quien esté detrás subestima cuánto disfruto descubrir secretos, pensó, mientras extendía lentamente un dedo hacia la opción marcada como sí. Ding. La ventana reaccionó de inmediato, mostrando un nuevo mensaje. Genial. Entonces, te doy la bienvenida al grupo de trabajadores a tiempo parcial. Yuichi parpadeó, una expresión fugaz de confusión cruzando su rostro. Ed murmuró, más para sí mismo que para alguien más. No tuvo tiempo de procesar el significado de las palabras. Tan pronto como terminó de leer el texto, todo se volvió blanco, como si de alguna manera se hubiera borrado todo lo que tenía delante.